Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en este video tutorial pasamos al segundo tema de la unidad 2, que es el de la representación de un dibujo en diversas vistas. La representación en un plano de dibujos corresponde a las vistas de la pieza y estas pueden representarse varios, en dos sistemas conocidos como sistema americano y sistema europeo. El sistema europeo se conoce como el sistema del primer diedro, mientras que el sistema americano se conoce como el sistema del tercer diedro. Bien, para pasar pues a ver las vistas, tanto en los iconos, en las barras icónicas de FreeCAD, como en el ambiente de trabajo TouchDraw, pues necesitamos un dibujo en el cual podamos identificar esas vistas y podamos determinar claramente que la vista es la adecuada de acuerdo a las características que tiene el dibujo en cada una de sus caras. Voy a pasar al ambiente de trabajo, primero voy a pasar al escritorio. En el escritorio voy a abrir el FreeCAD. En este caso tenemos el 0.20. Se puede trabajar en el 0.19, en el 0.18, incluso en el 0.17 para aquellos que tengan problemas de capacidad de máquina. Bueno, pues las versiones anteriores requieren menos capacidad, pero pues igualmente pues se pueden lograr los trabajos que se logran con la versión 2020. Bien, voy a seleccionar el archivo, el documento que tiene como nombre barras vistas. Le doy clic al documento barras vistas. Este es el dibujo que hicimos en el video número 1 para esta unidad, o sea, un rectángulo redondeado, ¿verdad? El cual fue extruido para formar esta barra, y pueden ver que es una barra rectangular redondeada. Bueno, antes de proceder a plasmar los dibujos en las caras, debo de seleccionar el ambiente de trabajo, diseño de partes, part design. Lo estamos abriendo. Ya lo tenemos abierto el diseño de parte. Voy primeramente a modelar la cara frontal. Yo escojo esta como cara frontal. Entonces hago clic. En este momento me aparece qué es lo que puedo hacer en ese plano. Y en ese plano pues yo voy a crear un croquis. O sea que en esa cara voy a dibujar una figura. Le voy a dar, para esta cara voy a trazar un círculo de 40 milímetros, el cual lo voy a extruir, o sea va a quedar resaltado. Y para la cara opuesta, o sea la posterior, la paralela a esta, voy a dibujar otro círculo, pero de diámetro más pequeño y que sea vaciado más que extruido. Entonces, pues como pueden ver, estamos aplicando ahorita técnicas para generar volúmenes, que viene siendo, pues en este caso, la extrusión, que es la primera, vamos a decir, es la más común de todas las operaciones de dar forma a volúmenes, y también el vaciado, que nos permite quitar volumen parcial a volúmenes más grandes. Bueno, pues para esto, pues yo busco la herramienta de círculo. Aquí tengo la herramienta de círculo. Voy a hacer un círculo de 40 milímetros, más o menos lo pongo a la medida. Le desactivo la herramienta, le doy su radio o diámetro. Vemos que es lo que me arroja. Me dice que el diámetro son 47. Bueno, pues yo le voy a decir que va a ser de 40 milímetros. Le doy OK y ya tengo yo mi círculo de 40 milímetros en esa cara frontal de la pieza. Para terminar de restringir, le voy a dar su localización con respecto al origen. Lo hago coincidir el centro del círculo con el centro de mi plano de coordenadas cartesianas, y ya tengo completamente restringida la pieza. Le damos cerrar para aplicar la herramienta de extrusión. Hasta aquí, esto fue lo que hicimos nosotros en la
en la unidad número 1, o sea, dibujar en un plano. Una vez que se termina el dibujo en el plano, se le da a cerrar para que pase a las herramientas de croquisado, herramientas de croquis. En este caso lo que vamos a hacer es extruir, o sea, darle un volumen a esa figura dentro de la cara que tenemos expuesta, que es la cara frontal. Entonces le doy a extruir, me da una extrusión de 10 milímetros de longitud, le voy a decir que sea de 5 milímetros, le doy OK y podemos ver aquí la protuberancia que tiene la cara de la barra hexagonal redondeada, la protuberancia que tiene a forma de mamelón. O sea, esto puede tener cualquier forma y se puede realizar este tipo de operación sin ninguna dificultad. Bien, ahora lo que voy a hacer es rotar, girar la pieza, presiono la ruedita y luego clic derecho y la giro para tener visible la cara posterior, o sea, la opuesta a la frontal, que es la que estoy señalando en este momento con el cursor. Le doy clic y ya la tengo seleccionada y me vuelve a aparecer crear un croquis. Voy a crear el croquis. Ustedes ven cómo aparece esta pieza en el plano. Como pueden ver, este centro, como nosotros centramos el rectángulo en el plano de coordenadas, pues entonces no voy a tener dificultad en localizar los dibujos que haga. ¿Por qué razón? Pues porque me coinciden exactamente en el centro la cara frontal y la cara posterior, en este caso. Bien, entonces vuelvo a seleccionar la herramienta de círculo, voy ahora a dibujar un círculo más pequeño, le voy a dar 10 milímetros, desactivo la herramienta de círculo, selecciono el círculo, le doy su diámetro o radio según me lo pida el cuadro, me dice que está pidiendo el diámetro, le voy a dar 20 milímetros, le damos OK y ya tenemos nuestro diámetro de 20 milímetros. Nuevamente lo hago coincidir el punto del círculo con el punto de origen, le doy la herramienta, la restricción de coincidencia y ya lo tenemos completamente restringido. Igualmente lo vamos a cerrar y en este caso le voy a aplicar la herramienta de vaciado. Pueden ver ahí cómo se hace un pequeño agujero. Me dice que es de 5 milímetros, se lo voy a dejar así, de 5 milímetros. Le damos OK y ya tenemos nosotros la cara frontal y la cara posterior. Podemos ver acá al frente cómo se ve el mameloncito de la extrusión, de la barra cilíndrica que extruimos en la cara, y podemos ver en la cara posterior el pequeño vaciado con un diámetro menor al que tenemos en la cara frontal. Bien, voy a poner la figura en vista isométrica. Aquí, como pueden ver, pues ya no apreciamos la cara posterior. Sin embargo, si la giramos, tenemos el vaciado en la cara opuesta a la cara frontal que hemos decidido, que es esta, donde colocamos el pequeño mamelón, o sea, una extrusión de un círculo que nos hace una pequeña barra, un pequeño mameloncito, de tal modo que pues ya tenemos modelada la cara frontal y la cara posterior, o sea, la paralela a la cara frontal. Ahora voy a escoger la cara de perfil derecho, o sea, perfil a la lateral derecha, la de perfil derecho. Si nosotros nos paramos enfrente de la cara frontal, a nuestra mano derecha estaría la cara lateral derecha, que es esta. A nuestra mano izquierda, si estamos parados enfrente viendo hacia el mamelón, nuestra cara lateral izquierda sería la opuesta a esta. Entonces, ahorita yo voy a seleccionar mi perfil derecho o lateral derecho. La selecciono y vuelven a aparecer las herramientas en este caso las herramientas de cara. ¿Qué puedo hacer yo en esa cara? Bueno, pues voy a crear un croquis. Creamos el croquis. Pueden ver ustedes aquí la disposición que nos presenta la pieza. La voy a centrar y pueden ver ustedes que el punto de origen pues no está en el centro de la pieza, porque si ustedes recuerdan, nosotros centramos la cara hexagonal en el origen y luego
A partir de ahí nosotros le dimos la extrusión, por lo tanto, como no la hicimos simétrica al plano, pues no aparece en el centro. Si lo hubiéramos hecho simétrica al plano, hubiera aparecido en el centro. Bueno, pues yo voy a dibujar un cuadrado en esta barra para tener, vamos a decir, para tener una figura en esta cara, y en la cara opuesta dibujo algo similar. Mi cuadrado lo voy a dibujar de 40 milímetros de lado, 10, 20, 30, 40. Correcto, para tener 30 milímetros de separación de cada uno de los extremos de esta barra. Bien, entonces ahora selecciono la herramienta de rectángulo. Voy a dibujar un cuadrado de 40 milímetros. Aquí se ve más o menos a la medida. Bueno, aquí lo tengo, 10, 20, 30, 40 más o menos. Lo desactivo la herramienta y ahora pues hago que los lados horizontal y vertical sean iguales. O sea, esto me asegura a mí que va a ser un cuadrado. Si no le diera distancias iguales, entonces sería un rectángulo. Entonces yo le doy la restricción de igualdad y esto hace que yo tenga un cuadrado en esta figura de trazo que tengo. Bien, ahora le voy a dar la dimensión. En este caso voy a escoger la vertical. Para dar la dimensión vertical, escojo la herramienta de restricción de dimensión vertical, que es esta, restricción de distancia vertical. Me dice que tiene 38,59. Bueno, pues le vamos a dar 40. Y en este momento, pues todos los lados van a tomar el valor de 40. ¿Pueden ver? O sea, pues ya tenemos nosotros en este caso, pues, vamos a decir, el cuadrado de lados iguales. Y me faltan 2 grados de libertad. ¿Cuáles son esos? Pues son las dimensiones, las distancias que tienen, pues vamos a decir, por ejemplo, este punto con respecto a este eje o al origen. Se lo voy a dar con respecto al eje. Aquí tengo el eje y le voy a dar 30 milímetros para tener distancias iguales con respecto al otro extremo de la pieza. Entonces ahora le aplico la dimensión vertical nuevamente. La distancia vertical me dice que es 30,05, o sea que la falla que tengo con el trazo es muy leve. Le voy a dar 30, ok, y en este momento ya tengo las dimensiones de el punto hacia el eje horizontal o prácticamente al punto, o sea, al origen. Ahora voy a dar la distancia de el punto por la parte superior al eje vertical para tener la separación. Ya escogí el eje. Ahora va a ser la distancia horizontal la que me va a definir esa posición. Me dice que tiene 19,95, le doy 20 para que quede centrado y en este momento ya tengo yo definido completamente restringido mi rectángulo. Como pueden ver, aquí está. Voy a separar un poquito esto para darle un poquito más de legibilidad a mi dibujo. Y aquí lo tengo ya, pues mi cuadrado dibujado en una de las caras laterales, en la lateral derecha de mi figura. Le doy cerrar y a este cuadrado, como lo pueden ver aquí, pues le voy a dar una operación de extrusión. Aquí lo pueden ver, me lo doy de 10 milímetros, le digo que sea de 5, le doy OK para aceptarlo. Y pueden ver otro pequeño mamelón, solamente que cuadrado, o sea, un resalte en la cara de perfil derecho, o la cara lateral derecha. Ahora le voy a dar otro pequeño giro para tomar la cara opuesta a la que le acabo de hacer este pequeño resalte cuadrado. ¿Qué es lo que voy a hacer en aquella cara? Pues voy a dibujar otro cuadrado, pero con otra dimensión. Bueno, entonces lo que hago es otra vez, presiono la ruedita, presiono la tecla derecha del ratón, le damos el giro de tal modo que ya puedo tener aquí la cara
la cual puedo yo seleccionar. Entonces selecciono la cara opuesta a la que tengo acá, la cara opuesta, la selecciono. Aquí está, le pongo otro croquis, o sea, crear un croquis. Y en ese croquis, pues voy a dibujar otra vez un cuadrado, pero ahora más pequeño. Ahora va a ser de 20 por 20 y los extremos van a tener, pues van a tener 40 de cada lado, 40 y 40, 80 y 20 son 100. Recuerden que esta longitud de esta barra es de 100 milímetros. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Es la longitud de la barra. Bueno, otra vez selecciono la herramienta de cuadrado. Aquí está mi cuadrado. Me voy más o menos al centro. Trazo un cuadrado más o menos a la medida que quiero. Aquí está el cuadrado. Desactivo la herramienta. Nuevamente hago iguales. Un lado horizontal con un lado vertical. Aplico la herramienta de restricción de igualdad. Presionamos y ya tengo yo garantizado que este es un cuadrado. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a darle su dimensión. Le digo que tenga, en este caso, le voy a escoger el lado horizontal. Le doy la dimensión horizontal con la herramienta de restricción de longitud horizontal. Dice que son 18, 52, 53. Entonces le doy en este caso le doy 20 de dimensión, le damos enter, aplicamos la tecla de enter y ya tengo mi cuadrado de 20 milímetros de lado trazado en mi pieza. Ahora lo que me falta pues es centrarlo. Nuevamente tomo un punto, tomo el eje horizontal y ahora le voy a dar la dimensión vertical, o sea la distancia del punto al eje horizontal. Me dice que son 38,89. Le voy a dar 40 para que me quede repartido y ya lo tengo repartido. 40 milímetros de cada lado sobre la cara de la pieza. Entonces ahora lo que hago, pues tomo el punto y le voy a dar la distancia entre el punto y el eje vertical, que va a ser de 10 milímetros. Entonces le doy la distancia horizontal. Me dice que es 8,97 en el cuadro y en el dibujo 8,96. Entonces le doy 10. Le damos enter y ya tengo completamente definido mi dibujo en la cara lateral izquierda, en este caso. Como pueden ver, ¿verdad? Aquí está mi dibujo completamente definido y completamente restringido. Pues nuevamente lo voy a cerrar y para que no sea igual en la pieza paralela a ella, pues le voy a dar un vaciado. Le voy a dar un pequeño vaciado. Me dice que es de 5 milímetros, así se lo dejo, le digo OK. Y ya tengo yo en el perfil derecho una protuberancia cuadrada y en el perfil izquierdo tengo un pequeño vaciado cuadrado. Aquí lo pueden ver. Si regreso yo a mi vista de isométrico, pues ya nos vamos a ver el vaciado cuadrado, así como no vemos el vaciado redondo en la cara opuesta a la frontal. Entonces, a este lateral derecho, el opuesto es el lateral izquierdo que tenemos acá al fondo. Entonces no lo vemos. Y además me faltaría definir pues mi vista de planta y la de fondo. O sea, bueno, la inferior, la que es opuesta a la vista de planta. Igualmente, seleccionamos, le creo un croquis a esa cara. Aquí está mi cara. Y este croquis que yo le voy a crear a esta cara va a tener una dimensión de 40 por 60. Por 60, 40 por 60. Sí, un rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo de 40 por 60. Escojo la herramienta de rectángulo. Más o menos me ubico aquí. 40 por 60 sería más o menos esta dimensión. Aquí lo tenemos. Desactivo la herramienta de rectángulo. Le doy su dimensión. Aquí sí tengo que darle dimensión a cada uno de sus lados.
Los horizontales, le digo que sea de 40 milímetros, tiene 38,56 o 38,57, le damos 40 y ya lo tenemos creado el lado horizontal. Voy ahora a darle su dimensión al lado vertical. El lado vertical tiene una dimensión, en este caso de 60. Escojo la herramienta de longitud vertical, de dimensión vertical. Me dice que es 58,25. Le damos 60 y ya tenemos nosotros esta pieza, vamos a decir, pues alineada con respecto a sus dimensiones prácticamente. Bueno, ahora lo que voy a hacer pues es otra vez definir las distancias. En este caso, de este punto al eje vertical le voy a dar 20 para que quede centrada la pieza con respecto al eje vertical. Entonces escojo la herramienta de dimensión horizontal, me dice que tiene 20,44, le doy 20, le damos enter y ya se ajustó, o sea, ya quedó a una distancia de este punto a 20 al eje vertical y tiene la misma distancia del eje al otro punto, al opuesto. Me falta únicamente definir pues la distancia de este punto o uno de arriba, como sea, ¿verdad? Si agarro este, pues va a ser de 20 milímetros al eje horizontal y esto lo voy a medir con la restricción de distancia vertical. Me dice que tiene 20,22, 20,21 en la figura, 21,64. Le doy 20 exactos, le damos enter y ya tenemos las dimensiones de mi rectángulo en mi figura. Aquí la tenemos. Aquí está 20, aquí está 40, 60, 40 de ancho, 60 de largo y la localización de 20 milímetros al eje vertical y 20 milímetros al eje horizontal. Pues bien, nuevamente le damos cerrar. Y igualmente, como lo hice con las caras principales, pues le voy a dar una extrusión. Ya ustedes pueden ver que todas las caras visibles del isométrico están extruidas y las caras no visibles van a estar en vaciado, o sea, le quita material a la figura o le quita volumen. Entonces lo aceptamos, los 5 milímetros, le damos OK y ya tenemos esa protuberancia rectangular sobre la cara de planta, sobre la vista de planta. Entonces ahora pues le damos otra vez un pequeño giro para tomar la vista opuesta. Aquí me parece que ya lo puedo hacer. Creo que sí. ¿Será esta? Me parece que sí, ¿verdad? Entonces tomamos la cara, le damos un croquis, vamos a crear un croquis y a esta cara pues le vamos a dibujar un rectángulo más pequeño. Y el otro tenía 40 por 60, pues ahora le vamos a dar 20 por 40. Entonces sería recorrer un poco el rectángulo hacia adentro del rectángulo más grande. Entonces voy a escoger la herramienta de rectángulo nuevamente y mi 20 por 40 estaría más o menos en esta posición. Más o menos sería esta la posición, 20 por 40. Igualmente desactivo la herramienta de rectángulo. La desactivada de las herramientas se hace presionando el ratón, el clic derecho, ¿sí? Entonces selecciono la base, le doy una dimensión de 20 con la herramienta de restricción de dimensión horizontal, tiene 17,30, le voy a dar 20 y ya me colocó la medida correcta. Ahora tomo la distancia vertical, el lado más grande, le doy una longitud, tiene 38,09, le voy a dar 40 y ya tengo las dimensiones de mi rectángulo. Acomodo las acotaciones. Ahora igualmente le voy a dar la distancia de este punto al eje vertical,
se lo puedo haber dado de este punto al eje vertical, es lo mismo, no hubiera ningún problema. Entonces aquí le doy la restricción de distancia horizontal, me dice que son 940, le voy a dar 10 y ya está 10 milímetros. De separado el punto del eje vertical. Y ahora tomo este punto para irme al eje horizontal. Este punto está más próximo al eje horizontal, no lo tomé. Ya lo tengo. Se ve cuando se toman, cuando se ponen un color verde ligero. Entonces ahora selecciono el eje horizontal y le doy su distancia, que van a ser 30, para que me quede repartido el rectángulo. Tiene 28,88, le doy 30 y ya tengo la dimensión de separación del rectángulo con respecto al eje horizontal, que son 30, y de la pieza pues son 30 milímetros del borde inferior y 30 milímetros del borde superior. Entonces a esta figura la voy a cerrar, y como los otros casos le doy la operación de vaciado. Me dice que son 5 milímetros, correcto, lo aceptamos, le decimos que ok, y ahora pues lo voy a acomodar en isométrico para poder visualizar todas las operaciones. Aquí tenemos la cara de frente, un círculo extruido haciendo una protuberancia, o sea, un pequeño cilindro sobre la cara frontal. En la lateral derecha tenemos un cuadrado también extruido, o sea, una protuberancia cuadrada sobre la cara lateral derecha. Y en la cara de planta, en la vista de planta, tenemos un rectángulo también extruido, o sea, una protuberancia rectangular sobre la cara. Vamos a ver los opuestos. Giramos para ver la opuesta a la frontal. Aquí tenemos la opuesta a la frontal. Pueden ver que es un vaciado de un diámetro menor, o sea que en la frontal, que es opuesta a esta, está una protuberancia, o sea, un pequeño cilindro, o sea, una extrusión. Entonces, y de mayor diámetro que este. Y con esto nosotros vamos a identificar cada una de las caras. ¿Para qué? Para que al momento que veamos las vistas, sepamos exactamente qué es lo que va a representar cada vista. Sigo girando para poder ver las otras partes. Arrastro y podemos ver aquí. Aquí vemos las tres vistas de vaciado. Podemos ver en la cara inferior. En la cara inferior vemos un rectángulo vaciado más pequeño en dimensiones que el rectángulo que está en la cara de planta, la cara superior. En la lateral izquierda o perfil derecho tenemos un vaciado cuadrado más pequeño en dimensiones que el cuadrado extruido que tenemos en la cara opuesta a esta. O sea, si esta es la izquierda, la otra es, si este es el perfil izquierdo, la otra es el perfil derecho. Y aquí en la cara de fondo, o sea, la opuesta al frente, tenemos un vaciado redondo, y ese redondo tiene menor diámetro que el redondo que tenemos en la cara frontal. Entonces, las vistas principales, voy a regresar al isométrico. Las vistas principales son más grandes que sus opuestas y son extruidas. Sus opuestas tienen mejores dimensiones, tienen menores dimensiones, tienen la misma forma, pero son más pequeños, y en vez de ser extruidos, son vaciados. Entonces, con esto vamos nosotros a identificar las caras tal como están en cada una de sus vistas, de acuerdo a la práctica que hagamos enseguida de las vistas de representación en un plano de las caras de una forma volumétrica. Pues bien, eso sería todo en este video. Me regreso al busto parlante para despedirlo. Esto sería el modelado de sólidos. Como pueden ver, esto es parte de la unidad 4, pero no podemos avanzar si no tenemos una figura donde apliquemos las prácticas y los temas que nos pide el programa.
O sea, ¿cómo podemos cortar una figura si no tenemos la figura? Entonces, bueno, aplicamos las herramientas más sencillas y las más útiles y las que se utilizan más, como es la extrusión y es el vaciado. La extrusión, recuerden que es para dar volumen. El vaciado es para quitar volumen. Por eso la extrusión se conoce como una operación aditiva, o sea que le suma. Y el vaciado se conoce como una operación sustractiva, o sea que resta. Pues bien, eso es todo. Espero que haya sido útil este pequeño video. Que estén bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que estén consultando este video. Hasta pronto.